Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo, Santo Espíritu. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que más adelante, cuando el Señor me lo diga, lo vamos a estar tratando, que es mirar cómo la palabra, que es la que compone la fe, pues lo dice Romanos 10, 17, que son las palabras las que lo forman. Esta palabra no solamente discierne nuestras intenciones, sino que la Biblia dice que las ve, que las está mirando. Hebreos 4 del 12 al 16. Estoy terminando, desarrollando ya los finales de ese tema, pero tengo otros que dar con antelación a este. Y una parte de eso voy a tratarla como una reflexión hoy, que es cuando nosotros no podemos ver en medio de las dificultades, pero la fe nos está mirando y está esperando que tomemos las decisiones acertadas, aunque ella de antemano conoce nuestras intenciones. Entonces es muy importante, si nos está mirando, que nosotros tengamos un buen ojo para mirar las circunstancias que estamos atravesando. Entonces empecemos en el Evangelio de Mateo. Este es un versículo que lo he tocado en muchos temas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, o sea, si estás mirando mal, si todo lo ves sin salida, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. O sea, la palabra es luz, pero cuando la palabra no nos ilumina, como dice la escritura, nuestro camino, pues andamos en completa oscuridad. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, imagínate, si la luz que hay en ti no alumbra, eso es lo que está diciendo. Si lo que tú has creído, si en lo que tú has colocado la confianza, si lo que tú hablas, lo que tú dices que sabes de fe, no puede iluminar tu camino para darte la salida, oh, qué tremenda oscuridad tú tienes en vez de luz. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será tu oscuridad. Es tan importante poder ver la realidad que vivimos con los ojos de la fe, porque eso es lo importante. No es cómo tú mires el proceso en que estás, el dolor, la necesidad, la angustia, el estrés, sino con qué ojo de fe estás mirando eso, o lo estás mirando solamente con tus ojos naturales. Porque con la fe tú puedes crear el destino que quieres y pedirle a nuestro Dios que te guíe hacia Él. Ahora hay unas condiciones. Es empezar a saber que estamos dispuestos a obedecerle. Y es tan difícil en momentos difíciles y complicados, dolorosos, depender de las palabras de Dios. Porque parece que está sordo, parece que no nos mira, parece que a todo mundo lo observa y le da detalles, pero a uno no. Entonces es cuando el obedecer se hace importante, pero más importante que obedecer la palabra, porque es lo que la palabra te manda a hacer. Y más adelantico vamos a hablar de cómo poder discernir eso. Porque el que no se hace sabio con la escritura se crea en el mismo error. Y es también acompañarlo colocando ardientemente mucha decisión en nuestra actitud por perseguir la voz de Dios hasta escucharla. Perseguir ardientemente la voz de Dios hasta escucharla. Porque estamos enseñados a movernos con las circunstancias. Entonces no podemos obedecer a Dios. Pero cuando estamos decididos que en esta oportunidad vamos a perseguir la voz de Dios hasta que la escuchemos, hasta que escuchemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y fuera de escucharla, entender claramente cómo hacerlo. Sí, porque tantas veces te lo he repetido a través de los años,
que de nada sirve tener un principio si no sabes el cómo hacerlo. Yo hablo mucho del por qué, el para qué y el cómo. El por qué, el para qué y el cómo. Ya te lo he explicado tantísimas veces que no me voy a poner a explicártelo ahora, pero así a grandes rasgos es por qué tengo esta palabra delante de mí, por qué Dios me está diciendo esto y cómo tomo yo esto, qué referencia tiene esto con el problema que tengo y el cómo hacerlo. Porque si tú tienes un principio y no sabes cómo hacerlo, pues estás en las mismas tinieblas. Y ese es un momento muy clave porque nadie va a cambiar tu vida. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú eres responsable de lo que haces. Y dejas de hacer lo que piensas, de lo que dices, de lo que hablas. Pero puede haber un momento en tu vida en que tú dices, no, espérate. De nada me sirve tener tanta información del Señor. No, yo tengo que hacer un cambio en mi vida donde Él dice que lo que Él dice son palabras de vida que me cambian. Yo quiero crear un destino diferente, un camino diferente al que estoy llevando. Ah, si lo querés hacer, ok. Deja de lado las culpas y echarle a otros todos los problemas que te están pasando por culpa de ellos y que no te ayudan y que no te prestan y que, bueno, todas las excusas que sacamos y siempre acomodando las más fáciles para nosotros mismos tapar nuestros propios errores. Eso es lo que forma es una falsa creencia, que lo único que hace es frenarte, te encarcela, te obstaculiza a avanzar, porque no puedes ir hacia tu destino, ni hacer tu meta, ni la misión que tienes que hacer, mientras tú estás esperando que otros te ayuden a cambiar tu vida. Nadie lo va a hacer. La gente ayuda a otra gente cuando la gente ve que esa gente tiene metas, tiene misiones, cuando la gente ve que Dios está con esa persona. Sí, en el Evangelio es donde más difícil es que tú comiences a depender de la gente y no de Dios. Por eso es importante perseguir la voz de Dios hasta escucharla. Dejar de lado todas esas creencias en que te has apoyado que no te sirven, para comenzar a caminar por las creencias que te traen esperanzas divinas, no que otro las estudie y te las pasa a ti. No, tienes que perseguir esa voz de Dios. Y no es solamente que te vas a sentar a orar o a arrodillarte o a acostarse para hacerlo. No, las escrituras tienen lo que tú necesitas. Ellas son las que te van a hablar. Ahí es donde tienes que estar atento, porque ellas traen las esperanzas divinas que te van a impulsar a actuar. Ellas traen la fuerza de Dios. Vas a poder soñar con lo que nunca has podido soñar. Vas a poder poner toda tu pasión en los deseos que Dios coloque en tu corazón. Vas a poder comenzar a decir, wow, hoy tengo una luz dentro de mí y veo claramente el cambio. Y ese es un momento clave. Ese es un momento clave cuando tú ves claramente tu camino. Eso quiere decir que has estado con Dios y Dios te ha estado hablando. Porque has estado escuchando la voz de Dios. Entonces, si tú puedes ver la luz de Dios y Él te enseña cómo hacerlo, entonces la ceguera que no te permitía ver con claridad la verdad, ahora Dios la ha quitado. Ahora tú sabes que tienes problemas, que tienes procesos, pero que enfrente de ellos ahora vas a reaccionar diferente. No como lo has hecho antes. Esta vez vas a reaccionar por principio de fe. Pero hoy vas a elegir crecer en la sabiduría de la palabra. Y esto es bien importante. Te lo he recalcado casi en todos mis mensajes, lo explico. Poder moverse en la sabiduría de la palabra es lo que va a hacer que tú crezcas. Y más adelante te lo voy a repetir como te lo he explicado tantísimas veces y como Salomón lo pudo expresar claramente a través de tantos proverbios que te he leído. En Santiago 1, el versículo 5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios.
O sea, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento de Biblia si ella no te enseña con claridad tu camino y no te hace ver la sabiduría? Profeta, ¿y qué es la sabiduría? Por millonésima vez te lo vuelvo a decir. Esa ya la diferencia entre lo que tú estás viviendo, la forma en que vives, la pasión, la actitud, la expectativa que tú colocas en cosas que no tienen resultados. Y ahora la palabra te ilumina. Ese Espíritu de Dios viene y te muestra con claridad qué es lo que estás dejando de hacer y que tenías que hacer para poder avanzar. Se vuelve sabiduría el conocimiento cuando tú puedes ver claramente la diferencia entre lo que no estás haciendo y Dios te pide que obedezcas para hacer. En ese momento te haces sabio porque la palabra que es espíritu y que da vida, dijo el Señor Jesús en Juan 6:63. Quiere decir que esa palabra ahora te enseña tu camino, te lo muestra, te dice cómo hacerlo. Esa es la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es ver la práctica del conocimiento. La sabiduría es ver la práctica del conocimiento, porque es hacer lo que no estás haciendo para que te vaya bien. Y dice el Espíritu por el amado apóstol ahí, Santiago dice, el que sea falto de sabiduría que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. No dice que se la da, hay que buscarla y le será dado. Pida a, a Dios que le dé sabiduría y Dios le va a dar abundantemente y le será dado. Por eso hay que perseguir la voz de Dios. Por eso hay que ir a la escritura. Señor, háblame. Y ya te lo he dicho en capítulos anteriores, no tienes que leer toda la Biblia. Hoy hay mucha facilidad para encontrar el tema en el área en que tú necesitas que Dios te ayude. Tú te compras un librito de promesas y eso viene hecho por áreas de la vida espiritual de cualquier persona. Y entonces vas a trabajar con los versículos que allí dice Dios referente a tu problema. Y no te salgas de ahí. Persigue la voz de Dios en ellos y Dios te va a dar sabiduría para que puedas avanzar. Pero que pida con fe y sin dudar, otra condición. Tú estás metido en esos versos que Dios dice, palabras de Dios, en donde Él anuncia que va a cambiar lo que estás pasando. Pero cuando comiences a pedir, tienes que ser con la confianza, con la certeza, con la seguridad de que si Dios lo dijo y tú lo vas a hacer, lo vas a obedecer, Dios va a hacer la diferencia. Entonces, cuando tú estás caminando y buscando apasionadamente esas palabras y realizarlas en tu vida, la duda no tiene cabida. Esto es el que está buscando con toda su fuerza de concentración. Sí, hay palabras que a los que se creen muy espirituales les choca oír. Señor, si usted está leyendo la escritura, usted tiene que estar concentrado en ella. Usted no puede estar con el radio, la televisión, el teléfono y con todo el mundo alborotado alrededor de sus oídos. Usted tiene que estar atento, concentrado, porque usted está percibiendo la voz de Dios. Y cuando usted está haciéndolo de esa manera, usted se va a encontrar con Él y Él te va a inyectar confianza. Ya lo que estás leyendo no van a ser versículos. Lo que estás leyendo van a ser caminos en donde Él te propone que comiencen tus pasos a dar. Ahí donde la confianza viene llena de esperanzas. Porque el que dude es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte para otra. No está pensando, no está concentrado, no está buscando la voz. Está leyendo Biblia. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Tienes que tener esa posición donde tú digas, voy a descartar todo pensamiento que me roba el sueño que Dios me está prometiendo en esto que estoy leyendo. Descartaré todo pensamiento. No, que no te vas a sanar. Bueno, el Señor dice que soy sano. Tienen que tomar medicina para mientras Dios hace el milagro. Tómatela. No pertenezcas al bando de los predicadores que dicen, deja la medicina, no te la tomes si tienes fe. Y la gente muere. No. Dios creó los doctores
En Corintios dice, a uno les dio fe, pero a otro les dio el don de sanar y a otros de hacer milagros. Los que sanan son los doctores. Pero mientras Dios hace las cosas, obedécelo. Habla, confiesa, mira, imagina, piensa. Esté atento. Que tengas una actitud de conquistador. Jamás dude de que Dios lo puede hacer y que tú lo vas a lograr. Él dice que si lo puedes creer, verás su gloria y la va a ver sobre tu vida. Entonces, tú tienes que saber que tienes que tener una actitud echada para adelante. Porque hoy sabes diferente, que las esperanzas de Dios te llenaron como con motores de fuerza, una fuerza sobrenatural que te dice que es posible, que te impulsan, que puedes ver la luz de tu camino, puedes ver las salidas. Ahora todo te parece posible hacer. Entonces tu actitud ahora es de una credulidad tremenda. Las cosas en tu vida no pasan por azar. Si tú confías en Dios, Dios tiene alineado todo. Si tiene que alinear a Satanás para que trabaje a tu lado, para beneficio, lo va a hacer. Sí, pero es Satanás, no. Si Dios lo va a usar para que te sirva, lo va a hacer. Eso es lo que Dios hace. Alinea todas las cosas por complicadas, difíciles, enemigos, obstáculos, lo que sea. Si tú estás obediente, creyendo y buscando que Él te hable la voz de Dios, Dios va a hacer todo lo que sea necesario a la creencia y a la confianza que tú tengas. Depende de la actitud con que lo estés buscando. Y eso incluye que hayas vivido cosas malas. Son solamente una universidad que pasaste. Fue un aprendizaje donde aprendiste todo lo que no te deja avanzar, porque hoy ves en tu camino la luz, entonces puedes ver todo lo que hiciste mal. Pero puedes decir, hoy me despojo de todos esos malos pensamientos, de esas malas decisiones. ¿Ah? Hoy inmediatamente voy a empezar a caminar por lo que Dios dice, por lo que Dios habla. Pero llegamos al punto que los cambios radicales no se hacen solamente hablando y creyendo que eso te va a pasar. Tienes que caminar por principios de fe. Y la fe dice que es poder ver lo que no es, lo que no existe. ¿Cómo tú crees que tú puedes ver lo que no existe? Con algo que a muchos púlpitos les da miedo hablar. Pero que Dios cuando creó el mundo la usó, la imaginación. Tu mente tiene que usar la imaginación para ver lo que tú necesitas, para crearlo sin que esté y sin que haya sucedido todavía. Eso es lo que el Señor enseñó en Marcos 11 y fue lo que Pablo ratificó en Hebreos 11:1. Cuando tú puedes ver lo que no es, te llenas de fuerza, de convicción, de seguridad que es posible. Esos cambios radicales son el primer principio de la fe. Lo segundo es actuar en base a lo que estás viendo. Porque si tú ves con tu imaginación el beneficio, pero no caminas hacia él, por más que tú lo puedas imaginar, Dios no te lo puede dar. Porque esas promesas que Dios tiene establecidas en sus palabras, hay que traerlas de la herencia que te prepararon antes de que tú nacieras y de que el mundo fuera mundo. Y solamente se atraen caminando confiadamente en lo que tú crees que puedes alcanzar. Si no te puedes ver lográndolo, no va a suceder. Ahí es donde la visualización y la imaginación en la palabra que estás leyendo tiene la fuerza para poder hacerlo. Jesús lo explicó en Marcos 11, que ese pilar me encanta. Yo no sé cuántas miles de veces lo he leído en mi mente y en la Biblia. Marcos 11 del 21 al 25. Te voy a leer el 23. Porque cuando tus ojos están colocados en el poder de Dios y cómo Él dice que desarrollamos su poder, las cosas suceden. Dice el Señor ahí, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar. Él está haciendo una alegoría
de algo que es imposible en los ojos naturales nuestros, que tú le ordenes a una montaña que se quite del espacio, que le crezcan pies y comience a caminar para irse a meter al mar. Dios está diciendo, mira, así como eso que es complicado y difícil, cualquier cosa que tú necesites, si tú la puedes ver caminar hacia la respuesta que tú quieres, eso va a suceder. Y no dudes en tu corazón o en tu culto racional, que es el que crea los pensamientos, la imaginación, tus ideas, tus conceptos, sino crea. La palabra ahí del griego es pisteo, es confíe. Búscala, es pisteo. ¿Ya? Confíe que lo que dice va a suceder, le será concedido. O sea, no te lo dan hasta que tú no veas que la respuesta está caminando hacia ti. Que tú la puedas crear en la fe, en la palabra que Dios te da, porque no es en tus pensamientos, es en el pensamiento de Dios. Poder ver el pensamiento y darle figura. Darle la textura del hecho que tú quieres que pase. Cuando eso se da y tú ves que viene hacia ti, el Señor dice que será concedido. Y aquí te voy a hablar de algo elemental que estoy preparando para cuando el Señor me lo dé. Te voy a hablar de los 3 lenguajes de la fe en nosotros. El primer lenguaje es el lenguaje verbal. Cuando te comunican a través de un mensaje o de palabras, y cuando lees o te alimentas con tu mente a las palabras escritas en la Biblia. Ese es un lenguaje verbal. Aunque tú estás leyendo sin abrir tu boca, adentro el lenguaje se está moviendo para hablarte lo que tú estás leyendo. O tu oído se pone atento a escuchar las palabras que te están diciendo. Ese es el primer estado de la palabra. El lenguaje verbal. Ahora, ¿qué pasa cuando el lenguaje verbal se instala? Ahora tienes que darle vida en tu vida, que es donde entra el lenguaje imaginativo. Cuando te hablas en tu interior y dices, sí se puede. Yo creo que esto lo puedo alcanzar. Yo sé que el Señor está hablándome para que yo lo tenga. O sea, en ese momento tú estás creando un lenguaje dentro de tu interior para poder hablarle con reflexión a la palabra que estás escuchando o que estás leyendo. Y entonces comienzas a ver que sí se puede, que es posible. Ahí es cuando no puedes dejar que la duda llegue. Tienes que negarte a que la duda te pueda influenciar. Ahí es donde esa palabra tiene que verse, imaginarse. Señor, la estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Si es de trabajo, en lo que tú te mueves, comienza a mirar trabajo viniendo para ti. Mira gente que tienes que ir a visitar, tocarle la puerta o pedirle trabajo. Pero mira, tienes que ver lo que estás creyendo en una palabra. ¿Ya? Y el tercer lenguaje, que es un lenguaje decisivo, que es donde tú te hablas de que eso es tuyo y comienzas a dar gracias sin todavía salir a buscarlo. Porque la siguiente es, después de que ya entraste en el lenguaje verbal, ahora estás en el verbal, en el lenguaje imaginativo, que es viendo, como dice Hebreos 11:1 y lo dice el Señor ahí en Marcos, viendo lo que no existe, viendo lo que no se puede ver y teniendo confianza en lo que no existe, salir a buscarlo. Ahí es donde la actitud no se quiebra. Ella va con fuerzas, con esperanzas, porque sabe que va detrás de una bendición. Y vas a estar trabajando en esa actitud permanentemente hasta lograrlo. O te vas a quebrar y lo vas a desechar. Porque no lo creíste, la duda tomó forma en ti porque pensaste que eso iba a ser ya mismo. Y hay cosas que el Señor suelta en un tiempo, porque es necesario que tú aprendas cómo lograrlo.
porque no se le enseña a una persona a pescar en un día para que coma toda la vida. No, él tiene que pescar todos los días para poder alimentarse ese día. Eso es lo que pasa con la palabra. Recibirás esa fuerza sobrenatural para estar convencido de que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que Él está contigo, que Él camina contigo hasta que lo logres. Él te va a hacer que tus ojos estén fijos en esa esperanza que dice que sí lo puedes lograr. Porque Él va a caminar contigo, Él te va a ayudar, te va a esforzar hasta que lo logres. Así se desarrolla la confianza en la fe, cuando estamos motivados completamente de que se puede lograr. Hay un acuerdo entre el hombre. Te lo he dicho en otras oportunidades. El hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. Una parte del alma fue la que pecó, que fue donde está su culto racional. Sabemos que la sangre, el cuerpo, la carne no van a heredar nada del reino de Dios, pero queda un corazón que se ha alimentado siempre por lógica, por razón, por camina, por lo que ve, y un alma que está siendo redimida para que vuelva a su gloria que le fue dada cuando fue creado. Y hay un espíritu que es divino. Él mismo dice que Él es el Padre de los espíritus hechos perfectos. Tu espíritu es perfecto. Él es el que si le abre la puerta te puede ministrar. Cuando esos tres se ponen de acuerdo en lo que tú estás visualizando, las cosas suceden. Cuando ese corazón, esa alma y ese espíritu se ponen juntos, unidos en una sola cosa, es cuando la fe va a lo sobrenatural. Porque la fe siempre va a necesitar de una esperanza que le muestre a la razón. Porque ella va a ser tu enemiga. Ella es la que te va a decir que no es posible, que no se puede, que a nadie le ha pasado, que eso fue una chiripa que pasó de pronto. No. Cuando la razón es influenciada por la fe, vienen las soluciones. Porque ya ese corazón caído ya no comienza a pensar en duda ni a pensar que no lo puede lograr. No, ahí la lógica tiene que salir porque lo sobrenatural de tu espíritu invade toda tu alma, que incluye tu corazón, para decirte, se puede lograr, está para ti, la puerta está abierta. Solo, ya creíste, ahora lo puedes ver, ahora camina por eso. Creer a través de la información que recibes, de las palabras que vienen, en ese lenguaje con que se escucha. Y luego viene el lenguaje interior donde tú vas a imaginar las palabras esas, pero dándole vida, de que están accionando, que tienen una función. Entonces ahí sales con una actitud de guerrero, de ganador, de conquistador. Sí, porque el problema de no poder imaginar los buenos resultados hace que la razón te meta dudas. La razón siempre será enemiga, contraria de la fe. Pero cuando el alma está rebosada de fe, cuando de verdad eso que decimos que Cristo vive en mí, comienza a influenciar tu culto racional, que es lo que Pablo habla en Romanos 12:2 y 1. Comienza en el 1 hablando de sacrificando el culto racional, para después en el 2 decir que no adaptándose a los pensamientos que siempre tenemos de este mundo, sino comenzando a pensar de otra manera diferente para poder alcanzar lo que Dios dice. Por eso, cuando la fe invade tu alma, tu corazón es influenciado de tal manera que lo convence a caminar apasionadamente por cualquier cosa que Dios te diga, pero persigue la voz de Dios. Perseguir la voz de Dios es comenzar a no hacer nada hasta que Dios te lo confirme. Profeta, ¿y cómo yo sé que Dios me habla? Te comienza a taladrar de tal manera que si tienes un pensamiento malo te va a caer como un mazo, como un martillo, te lo va a despedazar. Pero en la misma forma comienza a darte juego. Comienza a meterte adentro algo que no te deja de día, de noche, a toda hora.
hablándote de lo mismo y mostrándote que lo puedes hacer. A ese es Dios trabajando, ese es Dios haciendo. Y luego viene el aceite y el vino, la ayuda del Espíritu Santo, y te embriaga de gozo y alegría. Porque no hay cosa más bella que lo que era esperanza se convierte en una realidad. Ese es el fin de una fe activada por Dios en tu corazón. Bueno, mis hermanos, esta es la reflexión del día de hoy. En cualquier momento el Señor me va a permitir hablar de este tema, que como te lo dije al principio, va a empezar en Hebreos capítulo 4 del 12 al 16. Y es extenso, porque tiene que ver mucho con Marcos 11 y con Hebreos 11, con Marcos 11 del 25 al 26 y Hebreos 11:1, lo que Pablo explica sobre la misma fe. Ok, mis amados, vayan a sus iglesias, honren a sus pastores, honren a la congregación, sea amable, llega con una sonrisa, con gozo, con alegría, sin importar lo que te está pasando. ¿Es difícil? Sí. Que eso es falsear hipocresía. No, no es falsear hipocresía. Es decirle al Señor, no sé lo que vas a hacer, pero nada me va a quitar el gozo y la alegría, porque sé que estás conmigo, no me dejarás, caminarás conmigo, aunque yo esté mal, tú estás siempre bien. Y tú has dicho que cuando yo no pueda caminar, tú me vas a cargar. De modo que me río y me gozo, como decía Pablo en las mazmorras, cantando con gozo y con alegría. Ok, mis amados, los veo el martes para seguir hablando de las finanzas de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias, Jesucristo y tu Santo Espíritu, por la obra que haces con todos nosotros y en tu congregación también. Amén y amén.